Hola, buenas. Hoy vamos a estar revisando una preparación para la prueba que es de forma personal sobre cálculo multivariable. Entonces, vamos a evaluar diferentes temas como por ejemplo límites y continuidad, ¿cierto? Sus derivadas, ¿cierto? Las derivadas direccionales también, ¿cierto? Y la diferencialidad como último. Las direcciones, magnitudes, tasa de cambio máximo, ¿verdad? Y vectores gradientes, derivadas, planos tangentes a paralelos, o sea, perdón, planos tangentes a superficies. También regla de la cadena o matrices hessianas, ¿ok? Matrices jacobianas no vamos a ver mucho, por lo que estoy viendo. Entonces, también aquí tenemos otro ejercicio de em, ¿cómo decirlo? De Hessiana, ¿cierto? Aquí otros tenemos de regla a la cadena. Y también tenemos acá, bueno, la pregunta 7 es más que nada como de límites y de Hessiana. Entonces hay que tener ojo con eso. Y de esta parte tenemos también otra regla de la cadena sobre una función que está implícita. Eso también lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Esta también es una función implícita también que quiero sacar sus matrices jacobianas de las funciones, la forma matricial de la regla de la cadena, ¿cierto? Y calcular, por ejemplo, la determinada hessiana para cada cosa, ¿cierto? Ok. Luego tenemos un sistema de ecuaciones con una fórmula, o sea, perdón, las funciones, ¿verdad? Estos sistemas más que nada son para las funciones implícitas, por ejemplo, v y v, ¿cierto? Y en este caso tenemos una función implícita también, por lo que sé, sobre lo que se ve, ¿cierto? A priori. Luego en la pregunta 12 tenemos puntos críticos, sin restricción, ¿cierto? Entonces tenemos que trabajar con la hessiana y discriminar según eso, ¿cierto? Entonces es eso. Y bueno, nos dicen determinar los valores máximo y mínimo de esta función sujeto a la restricción esta, ¿cierto? Y en este caso usamos los multiplicadores de Lagrange, ¿ok? Entonces, al ser bastante materia, hagamos un mini resumen, ¿cierto? Porque igual es un poquito mucho, ¿cierto? Entonces, vamos a intentar trabajar en eso. Voy a borrar esto acá y podemos comenzar el tiro con límites y continuidad, ¿cierto? Uy, tengo una ahí. Ya, ¿cierto? Entonces, em, los límites y la continuidad. Por ejemplo, tenemos el sándwich, ¿cierto? Por ejemplo, veamos, no sé, en cálculo uno una sola variable. Decíamos que teníamos, no sé, una función hacia acá y otra función hacia acá. O sea, perdón, en este eje yo iba a tener una función, ¿cierto? Donde, por ejemplo, el límite aquí sería como un cierto valor, por así lo estoy graficando como puedo. Entonces tendrá como un cierto valor acá y un cierto valor. Entonces estos límites coincidirían, ¿ok? Básicamente es que, por ejemplo, en la función, em, el límite de la función en el lado izquierdo, por ejemplo, no sé, el límite de x tiende a 0 a la izquierda, ¿cierto? O sea, los números de 0 hacia la izquierda, voy a colocar un poquito menos grosor, va de una cierta función de x, ¿cierto? En una sola variable, va a ser igual al límite de x de tiende a 0 a la derecha, ¿cierto? Hacia los positivos, ¿ok? Y esto me asegura que mi función de x sea continua, ¿verdad? Esto es básicamente lo mismo, ¿ok? Pero usando dos variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nos da distinto, significa que la función no es continua. Entonces no puede ser ni diferenciable ni nada más, ¿cierto? Entonces, ni siquiera de derivadas, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos para aquí en varias variables? Ok. Entonces, vamos a colocar el título. Límites
y continuidad, ¿verdad? Vamos a hacerlo bonito y bien. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, para varias variables, significa que yo tendré, por ejemplo, no lo sé, tenemos el sándwich, ¿cierto? El teorema de sándwich es lo que expliqué recientemente, ¿cierto? De la primera función, en una variable, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el teorema del sándwich? Me dice que va a haber un cero menor o igual al producto, o sea, perdón, al valor absoluto de la función de x y menos el límite que sospechamos que es, ¿ok? Y esto va a ser menor a una función x y, donde esta función x y luego le vamos a colocar un límite, ¿ok? Esto está demasiado grande. El límite de x y tiende a 0, 0. Y esto me va a dar algo. Me tiene que dar sí o sí para que sea continua 0, ¿cierto? O igual al número que está acá, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, ¿cierto? Me asegura la continuidad, ¿ok? Lo que me asegura que existen derivadas. Pero eso no me asegura que sea diferenciable, ¿ok? Entonces, harto ojo con eso, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando tengamos que resolver este tipo de ejercicio, nosotros vamos a tener diferentes haces bajo la manga, ¿cierto? Que son las desigualdades notables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sabemos que el producto, o sea, perdón, dale con el producto, el valor absoluto va a ser menor por igual que, por ejemplo, esto, ¿cierto? O de otra forma, que se suele ocupar más, que es la raíz de esto, ¿cierto? Ese se usa bastante generalmente. Y después tenemos lo otro, ¿cierto? Que es esto mismo, la multiplicación, va a ser menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado dividido en 2. ¿Por qué? Porque esto es un cuadrado de binomio, ¿cierto? Entonces despejamos las variables, ¿cierto? ¿Ok? No sé si se entiende. Entonces, pero esta propiedad se suele ocupar harto. Igual hay que tener ojo. Solo prefiero explicarlo bien. ¿Cachai? Por ejemplo, las pruebas se te puede olvidar un poco. Entonces, por ejemplo, para sacar esto, a ver, supongamos, no sé, eh, que cero va a ser menor a igual que x más y. O sea, perdón, esto es un menos. ¿Ok? Menos y al cuadrado, ¿cierto? Entonces va a ser 0 menos x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado, ¿cierto? Entonces paso después el 2x y, ¿cierto? Para acá, menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Y luego le espejo el 2x, o sea, perdón, el 2, ¿cierto? Que está multiplicando, entonces pasa dividiendo, ¿cierto? No he multiplicado nada ni por un signo ni por un menos uno, así que debería quedarse igual. Entonces ahí tengo la propiedad notable. Entonces es importante, por ejemplo, si no se te ocurre, simplemente experimenta, intenta sacar algo, porque seguramente lo hagas bien. Ok. Otras propiedades, generalmente se usan otras trigonométricas que vamos a ver ahora. Por ejemplo, sabemos que el seno va entre el menos uno y esto va a ser entre el menos uno, ¿cierto? Del seno de x y entre el uno. Y sabemos que el coseno al revés pues, es entre uno coseno de x hasta... Espera, esto está al revés, ¿cierto? Está el 1. ¿O no? No, pues esto también va entre... Sí, pues, sí, ¿cierto? Pero hay que tener ojo porque te acordás que, no sé, seno de cero es uno, ¿cierto? Entonces hay que tener ojo, ¿cierto? Y también la otra propiedad que es más útil que esta va a ser igual a que, que esto, por ejemplo, no lo sé, pongamos el seno de x va a ser menor o igual, esto, ay, sí, cierto, va a ser menor o igual que esto, que su cuestión de adentro, que su ángulo, ¿verdad? Su ángulo radian, etcétera, ¿verdad?
Entonces, esas son las claves para resolver el teorema del sándwich, ¿ok? Que generalmente es como el primer paso para encontrar la continuidad y luego las derivadas parciales, ¿ok? Entonces, eso tenemos que ver, ¿ok? Entonces, para encontrar, por así decirlo, la diferencialidad o las derivadas parciales, sabemos que las derivadas parciales, al menos viéndolo como en otro punto, ¿cierto? Como en el origen o cosas así, tenemos que f de x va a ser el límite de h tiende a 0, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo quiero evaluar en un punto. Voy a borrar esto porque no es tan general. Tengo la función de x, o sea, perdón, la derivada de x en un punto a, b, ¿cierto? Y esto va a ser igual a este límite, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Mi derivada parcial, para asegurar que sea continua o que exista cuál es su valor, se va a definir como de la siguiente manera. De f, la función, ¿cierto? Evaluada en el punto, más una h en el lado, ojo, en el lado que, por ejemplo, según que estoy derivando. Por ejemplo, estoy derivando en función de x, entonces el h va a estar en el lado del x y el otro va a estar en el b. Y aquí le resto la función evaluada en el punto, ¿ok? Y todo esto se divide por h, ¿ok? Y lo mismo con la y. Por ejemplo, f de y evaluado en a, b va a ser de la forma de el límite de h tiende a 0 de la función de a y b más h, ¿verdad? Y menos la función y tanto, ¿cierto? Entonces, esto es útil. Estas son las derivadas parciales, ¿ok? Entonces, si las derivadas parciales son continuas, me asegura, por así decirlo, la continuidad. Pero hay otro más poderoso que me asegura que todo exista, ¿ok? Entonces, generalmente, el paso es encontrar las derivadas, o sea, perdón, la continuidad, luego las derivadas parciales y luego la diferencialidad. Pero también lo puede hacer en el otro orden, como va a hacerte un spoiler, no sé. Entonces, por ejemplo, la diferencialidad me va a decir lo siguiente, ¿cierto? Donde, em, por ejemplo, si es diferenciable, van a existir las derivadas parciales, ¿cierto? ¿Cachai? Y eso significa que va a ser continua. Entonces, la diferencialidad. Mira, supongamos que estamos en un punto 0,0, que es el origen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, va a ser la función evaluada en ese punto, ¿cierto? Entonces, el límite de la diferencialidad, para encontrar la diferencialidad, tiene que ser igual a 0, ¿ok? Entonces, eso me indica que es diferenciable, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tengamos de x y y, van hacia no lo voy a decir general, al punto a b, ¿ok? Entonces, esto va a ser de la siguiente forma. Esto va a ser de la siguiente forma. Ojo aquí. Es la función original, x, y, ¿verdad? Menos la función en el punto a, b, ¿cierto? Y aquí difiere a veces. Por ejemplo, ese colocan el más, o lo colocan directamente el menos. em, Generalmente se hace el menos y hace el paréntesis de la función de x evaluada en el punto a, b, y esto multiplicando x menos a, ¿cierto? Y esto se suma con el f de y, con las variables a y b, ¿cierto? Evaluadas en eso, multiplicado por y menos b, ¿verdad? Entonces eso es por más, ¿ok? Es como, por así decirlo, el gradiente y como un producto punto, ¿ok? Pero ojo con eso, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, luego me queda abajo, no me queda un h. En h, abajo me va a quedar una norma de tal que sea x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser igual a 0.
Si es distinto de cero, no existe la diferencialidad. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso es bastante importante porque hay mucho ejercicio sobre eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos las derivadas parciales donde nos piden, por ejemplo, en un punto, por ejemplo, sea el 0, 0, ¿cierto? O en el AB. Por ejemplo, cualquier otro punto fuera del punto AB, las derivadas parciales son de la forma normal, po, ¿cierto? Entonces va a ser la derivada parcial de f de respecto de x y f de y va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de y, ¿verdad? Y eso simplemente, ¿cierto? Muy bien, aquí tenemos ya como el proceso, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces nos piden generalmente ese marco de trabajo. Em, por así decirlo, al otro lado también nos dice, voy a hacer más espacio acá, ya, nos dice aquí que tenemos una derivada de direccionales, ¿cierto? Entonces, uy, que esta funciona mal. Ya, ok. Tenemos las derivadas direccionales. Las derivadas direccionales son casi iguales a las derivadas normales. Lo único es que estas se guían por un vector. ¿Ok? Van en la dirección de un vector. ¿Ok? Entonces, mide cómo me cambia mi función al moverse en la dirección de un vector. Pero este vector tiene que ser unitario porque es la dirección del vector, ¿verdad? Entonces, me dice que mi derivada, mi derivada direccional va a ser de la siguiente forma. Mi derivada direccional de u, del vector u, ¿verdad? ¿Cierto? De mi función AB, en el punto E va a B, ¿cierto? Va a ser igual, expresándolo de otra manera, va a ser la integral, o sea, perdón, la derivada de f respecto al vector, ¿verdad? En el vector. Y esto va a ser igual, o sea, perdón, evaluada en AB. Y esto va a ser de la misma forma que el gradiente. El gradiente de mi función, que recordemos que es un vector, y con producto punto del vector en su forma de vector unitario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos un vector unitario, va a ser de la forma de que el vector normal, ¿cierto? O sea, así nomás, ¿cierto? Un vector normal no es la mejor definición. Va a ser de esta forma, ¿ok? Y recordemos que el producto punto es, por ejemplo, tenemos un X y un Z y queremos hacer producto punto con A, B y C, ¿cierto? Entonces esto va a ser de la forma de si se multiplican X por A más Y por B más Z por C. Eso es el producto punto. Es imposible o está muy mal que me dé un vector. ¿Ok? ¿Ok? Igual hay que tener ojo. Hay que tener ojito. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si la derivada direccional es nula o es cero, significa que mi gradiente va a ser normal a la dirección del movimiento, ¿cierto? O sea que va a ser perpendicular hacia mi vector, mi dirección del vector, ¿cierto? O sea, básicamente el gradiente va para acá, ¿cierto? Mi vector gradiente va para acá y mi dirección va hacia allá. Entonces, eso no sería cero, ¿verdad? ¿Ok? Y luego tenemos la tasa de cambio, que me evalúa cuánto cambia mi gradiente. ¿Ok? La tasa de cambio no es nada más que la norma de la derivada de u evaluado en AF. ¿Ok? Por ejemplo, está la máxima y está la mínima. O sea, tasa máxima de crecimiento y de crecimiento. El de crecimiento sería simplemente un menos adelante de la norma. ¿Ok? Entonces, eso igual importante porque son unos conceptos que son menos tramposillos y te lo puedes preguntar. ¿Cachai? Donde, por ejemplo, la dirección máxima de crecimiento
Por ejemplo, sabemos que el gradiente son las derivadas. Esto no nos lo expliqué. El gradiente, el gradiente, por ejemplo, no sé. Vamos a colocarlo aquí en las derivadas. Donde mi gradiente de f, evaluado, no sé, en un punto, cualquiera, ¿verdad? No sé, a y b, va a ser igual a las derivadas parciales. Las derivadas parciales de las variables, ¿cierto? En este caso fx y fi, ¿cierto? Eso va a ser mi gradiente, va a ser un vector, ¿ok? ¿Por qué va a ser un vector? Porque luego con estos valores puede cambiar, ¿ok? Entonces eso es súper importante, ¿ok? ¿Qué más tenemos acá? No me deja subir ahora. Ya, ya, aquí estamos, la dirección. Entonces tenemos el vector gradiente. Esto es lo mismo que el vector unitario, ¿ok? Evaluado en el punto A, B, y esto lo dividimos en la norma de f de i, o sea, esta weá, A, B, ¿cierto? Y esto tiene lo mismo, po, de crecimiento, de dirección de crecimiento máxima, se coloca un más, y si es de crecimiento, se coloca un menos, ¿ok? Entonces, básicamente, no sé, lo podéis ahí como multiplicar. Entonces, eso, ¿ok? Entonces, básicamente, esto. Esta es la forma normal cuando sea de crecimiento, ¿ok? Pero por lo demás es eso. Ya, creo que estamos. A ver, ¿qué más tenemos acá? Porque hice un apunte bien bueno que nos puede ayudar bastante. Ya. Luego de todo esto, por ejemplo, todo esto de límites de continuidad y derivadas, tenemos lo que es la jacobiana. ¿Qué es el jacobiano? El jacobiano es una matriz, ¿ok? El jacobiano es una matriz de orden nm, ¿cierto? ¿Qué son los jacobianos? El jacobiano puede parecer difícil a primera vista porque es un nombre medio extraño, ¿verdad? Pero esto es realmente muy simple. Por ejemplo, supongamos una función que va de, no sé, de Rn hacia Rm, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, el jacobiano va a ser del orden Jm por n. O al revés, ¿cierto? N por m igual, ¿cierto? ¿Qué quiero decir esto? Que yo voy a tener m funciones, por así decirlo, y voy a tener n variables. ¿Cómo quedaría esto? Hacemos de la matriz, ¿verdad? Esto es muy simple, de verdad que esto es demasiado simple, ¿ok? Va a ser el gradiente de la función 1, tan, 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 y el gradiente de la función m. Así, esto es. Uy, si te quieres complicar la vida, que lo encuentro mucho mejor para comprenderlo a priori, es la derivada parcial del f1 en la primera variable, ¿cierto? Y aquí está la función m, ¿cierto? Y en la primera variable, ¿ok? Y esto sigue el mismo orden, po, o sea, va a ser la función 1 y abajo la variable n, ¿ok? Entonces lo mismo que el gradiente, ¿ok? Eso es algo que te puede ayudar bastante, por si te olvidas, ¿ok? La matriz jacobiana más que nada te puede servir para la función inversa, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Entonces va a ser la función m y una variable n, ¿verdad? Eso, básicamente. Esos son en los jacobianos, ¿ok? ¿Qué más tenemos acá? Esto está medio desordenado. Ya. Sí, pues entonces, por ejemplo, tenemos el jacobiano que está relacionado con esto. También, ya pasando de las derivadas o de orden uno, tenemos las derivadas más chetas, ¿ok? Tenemos las derivadas de orden superior. ¿Qué significan las derivadas de orden superior? Derivadas de orden superior.
las derivadas de orden superior no son más que derivar dos veces una derivada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se puede expresar de esta forma, de f de x, esto me va a dar un f de x, y yo quiero derivar esto otra vez por la misma variable, ¿cierto? Por otra vez de x, entonces va a quedar de esta forma, ¿ok? Se puede expresar de esa forma o de la otra, que yo encuentro que a veces es mejor de esta forma, pero te puede ayudar a veces de esta, ¿ok? Y lo mismo con cosas diferentes. Por ejemplo, no sé, lo derivo por y, me va a quedar un f de x y. Y esto va a ser lo mismo que f de y x. ¿Ok? Es el teorema de Schwarz. ¿Ok? Esto va a ser importante igual. ¿Ok? Entonces, después tengo f y. Listo. ¿Ok? Estas son las derivadas de segundo orden o de orden superior. Puedo derivar las veces que yo quiera y las veces que esto me aguante, ¿cierto? Porque si no, ya fue, ¿cachai? ¿Ok? Entonces, eso es el teorema de Schwarz. Y obviamente, a veces estos variables pueden depender de ciertas cosas, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, por ejemplo, se habla mucho de la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Supongamos, no sé, tenemos básicamente lo que es la regla de la cadena. Voy a mover esto un poquitito más para acá. Lo que se supone que es la regla de la cadena. ¿Ok? La regla de la cadena es muy popular. Uno ya la tiene incorporada, ¿verdad? A veces a uno se le olvida y le jode todo el ejercicio, pero la regla de la cadena es intuitiva, pero aquí puede volverse un poquito compleja y puede volverse extremadamente larga. Entonces, ¿qué es básicamente la regla de la cadena? Mira, supongamos, no sé, tenemos un z que va a ser igual a un f de xy, ¿cierto? O sea, va a depender de xy, ¿verdad? Donde mi x va a ser en función de u, ¿cierto? Ojo con eso, ¿cierto? O sea, donde mi x va a depender de otra variable. Esto es muy importante. X va a ser igual a x que depende de u y de b. Y y va a ser igual a un y que depende de un u y un b. Ya, ¿cierto? Ya, ¿qué hago con esto? Ya, mira. Nosotros tenemos algo que se llama la distribución por ramas. Espérate, que tengo un gato aquí encima. Ya, saltó el gato. Ya, ¿qué hago con esto? Yo tengo mi función principal. Va a ser z. Yo tengo una variable x. Y yo tengo una variable y. Yo en la variable x dependo de u y de v, ¿verdad? ¿Cierto? Y en la y igual, pues, de u y de v. ¿Cómo se consigue llegar a ciertos lados? Por ejemplo, no sé, quiero la derivada de z respecto de u. Ya, ¿qué pasa con esto? Chuya, ya. ¿Qué pasa con esto? Voy a derivar esto. Está demasiado. Bueno, qué horrible la configuración de wow, no me gusta para nada. Entonces va a ser z respecto de x, ¿cierto? ¿Sí o no? Respecto de x, yo voy a tener un u, ¿cierto? Entonces aquí va a estar un respecto de x, perdón, lo escribí mal, la dislexia de x respecto de u, ¿verdad? Y aquí en el otro lado también tengo que hacer la derivada, em, esto de y para tener el u tengo que hacer la derivada de y respecto de u. ¿Qué pasa con esto? Yo, en su mayoría, para la integral, o sea, perdón, oye, me estoy adelantando, quiero puro ver integrales ya, ya, pero de u, ¿cierto? Puta, ya, de u va a ser igual a, por así decirlo, la derivada de z respecto de x, y esto lo multiplico por la derivada de x respecto de u,
¿cierto? Y como eso no es lo único, tengo que hacerlo por el otro lado también, ¿o no? Entonces me voy a quedar de esta forma. No es tan difícil, pero te lo alargan demasiado, ¿ok? Entonces, eso es la clave, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, eso, básicamente, eso es la regla de la cadena. La regla de la cadena está muy relacionada con lo que es la función implícita, porque, como viste, unas cosas dependen de otras, ¿ok? Por ejemplo, el i depende del u y de v. Entonces, no sé, por ejemplo, sea en función, te piden una función de u de v en vez de x, ¿ok? Entonces, eso. Ya, volviendo a la jacobiana. ¿Dónde está mi jacobiana, querida? Mi jacobiana querida está aquí. ¿Ok? ¿Para qué me sirve la jacobiana? Mira, nosotros sabemos que existe algo que se llama una función inversa, ¿cierto? Entonces vamos a tener el teorema de la teorema de la función inversa. Ya, ¿qué pasa con esto? El teorema de la función inversa me dice que va a existir una función que es invertible. Esto es muy creativo, muy distinto, por ejemplo, de todo, ¿ok? Ya, ¿cierto? Me va a decir, yo tengo una función que va de Rn hasta un Rn, ¿ok? El mismo, ¿cierto? En esta función yo tendré un punto sub cero, ¿ok? Tendré un punto tal que esto me dará un resultado local donde si yo puedo determinar si la función es inversa si el determinante del jacobiano de mi función evaluada en el punto es distinto de cero, existe algo, ¿ok? Existe algo. Entonces, carita feliz, ¿cierto? Esto existe, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo encuentro, no sé, cómo encuentro la función dada vuelta, po? Esto es básicamente el teorema de la función implícita, no hay nada más. Pero a veces nos pueden pedir la función, no sé, o el jacobiano de la función inversa, ¿verdad? O me pueden dar, no sé, otra cosa. ¿Qué pasa con esto? Esto se puede conseguir de la siguiente manera. El jacobiano, ¿cierto? Que va a ser básicamente de... Uy, perdón. Ahora sí. Ya. Va a ser básicamente el jacobiano, ¿verdad? El jacobiano de mi función inversa, ¿o no? ¿Cierto? El jacobiano de mi función inversa en el punto sub cero, ¿cierto? Va a ser igual a mi jacobiano de la función normal evaluado en el punto sub cero a la menos uno. Pero ¿cómo invierto una matriz? Esto suele ocurrir mucho. Esto generalmente sean de orden 2 por 2 porque de otra forma es un poquito complicado y es como mejor para álgebra, más que para cálculo, ¿ok? Entonces, mi jacobiano de la función a la menos uno en el punto sub cero, recordemos que la función es inversa solamente en el punto sub cero, ¿ok? Entonces, de esta forma tenemos el cuestión de la adjunta, ¿cierto? Que va a ser el determinante del jacobiano, de la función, o sea, de la función original. Y esto se multiplica, ojito con el producto punto, porque no, aquí no tiene, por la matriz, ¿cierto? Donde supongamos, no sé, que la matriz va a ser de este orden. Ah, o sea, perdón, estaba dividiéndolo, nada que ver. Va a ser A, B, C y D, ¿cierto? Que va a ser finalmente la del jacobiano, po, aquí, eso. Pero invertida significa que yo el A y el D los intercambio, entonces me va a dar el D aquí arriba y el A aquí abajo, y el B y el C le coloco un signo negativo. De hecho, lo puse mal. Lo puse mal. Ya, entonces, por ejemplo, B y C, ¿ok?
Entonces me queda aquí menos C y menos D. ¿Ok? Entonces, eso. Ahí puedo encontrar. Pero básicamente lo que es el teorema de la función inversa es esto nomás. ¿Ok? Lo demás es para encontrar cosas. Encontrar la otra función o el punto, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué más podemos seguir? También darse cuenta que también esto con la jacobiana, ¿cierto? Porque la jacobiana, que es la gradiente de la cuestión. Entonces hay que tener ojo. ¿Ok? Porque generalmente se suele confundir a veces con la hessiana, porque se ven en orden distintos. Entonces yo estoy siguiendo un orden lógico, más que nada, para ayudarte. ¿Ok? ¿Qué sigue ahora? Este es más complejo. Y este, aunque aún no involucra hessiana, esto es la función de la teorema de la función implícita. Ok. Entonces, a ver cómo está quedando. Ya, está quedando bonito. Está quedando bonito el resumen. Ya. Vamos a hacer nomás para acá porque es similar, pero no es igual. Ya. Yo tenía un ejemplo tan bueno. Ah, aquí lo tengo. Ya, súper, qué buena. Ya, ¿qué pasa generalmente? A veces te colocan un jacobiano con H. Eso me parece un mojón, al menos de mi ignorancia, porque soy un ignorante respecto mucho del mundo matemático, pero siento que se presta mucho a la confusión. ¿Ok? Entonces vamos a colocar el teorema de la función implícita. Básicamente que algo exista dentro de algo. O me lo piden, no sé, es la función implícita respecto a estas variables. ¿Ok? Entonces, tenemos ciertos requisitos, donde tiene que ser clase uno, es decir, que sea continua y tenga su derivada continua, ¿cierto? Lo segundo, que la función evaluada en el punto que me piden, recordemos que, uy, de i sub 0, ¿cierto? Sea igual a cero. ¿Ok? Y lo tercero que me piden es que el determinante, de nuevo, ¿de qué será? Del jacobiano, ¿cierto? Y evaluado en el punto sub 0, que es lo mismo que esto, ¿cierto? Que nomás le puse otro coso, sea distinto de cero. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto es un poquitito más complejo y necesita un poquito más de atención. No te sabría cómo explicar como de forma algebraica esto, pero sí te lo puedo explicar con un ejemplo, que es un poquito más fácil y más visual. Sí, lo voy a explicar con el ejemplo, porque es mucho más intuitivo, al menos encuentro yo. Entonces, bueno, tenemos estas condiciones, ¿cierto? Que son las sagradas para el teorema de la función implícita, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos dos funciones. Una función uno que va a depender de x, y u y v. Y una función 2 que va a depender también de x, y u y v, ¿cierto? Y estas ambas son iguales a cero. ¿Ok? Entonces, bueno, hago las comprobaciones, ¿cierto? Donde, por ejemplo, para que se cumpla la función uno y 2, la función uno y 2 tienen que ser igual a cero cuando se evalúan el punto, ya, ok. Y después ya lo segundo, ¿qué más? Me dice que son clases C1, ya, ok. Y después me dice que el determinante de las jacobianas de esta cuestión tiene que ser distinto de cero. ¿Ok? ¿Pero de qué, po? ¿De qué variables? Por ejemplo, yo quiero las variables en variables de u y v. Entonces, va a ser de la siguiente forma. Entonces, esto me selecciona las variables que yo quiero tener. Entonces, u va a ser igual a u, x, y. Uy, le puse un i así, literal. Ya, y el v va a ser igual al v dependiente de x y e y, ¿cierto? Entonces, ¿qué me piden, po? Me piden el jacobiano de u y v, ¿o no? De mi variable que yo quiero sacar, ¿cierto? Que yo quiero que dependan, ¿cierto? Entonces, mi determinante va a quedar como el jacobiano
de u y v, ¿cierto? Esas son mis funciones. Y esto va a ser de la misma forma que el determinante del jacobiano, ¿cierto? Que va a ser como el gradiente, po, ¿cierto? Por ejemplo, la función 1 y respecto a u, ¿verdad? Y la función 1 de nuevo respecto v. La función 2 respecto de v y, perdón, u. Y el lápiz está demasiado grueso, no me gusta. Y bueno, de u. Función 2, 1, 1. Y aquí está la función 2 de nuevo y respecto de v. Y esto es, pues, esta va a ser mi determinante. Entonces, luego de hacer esto, de comprobar que hay una derivada implícita en ese punto, o sea, perdón, una función implícita en ese punto, en mi función original, ¿cierto? Esto tiene que ser distinto de cero, entonces, bien, ¿cierto? Con esto me van a pedir las derivadas parciales, generalmente, ¿ok? De cada punto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahora con el ejemplo tenemos de forma algebraica, por ejemplo, no sé, si queremos el jacobiano de la función, pero queremos la variable y, va a ser de la siguiente forma. Esta, no sé, no me gusta tanto esta explicación, pero supongo que a alguien le puede ayudar, así que bueno, entonces va a ser y de 1 en la variable y hasta f1 y esto de y n, ¿verdad? M. mn da igual. Esto al final es lo mismo. De m bajo hasta acá va a ser la función m hasta y1 y ta 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 hasta fm. No, pues esta función, sí, pues m y m, ¿verdad? Sí, ok. Que esto es similar a lo que parece acá, ok. Así que hay que tener ojo igual, porque son las variables que yo quiero sacar, ok. Encuentro que se ve mejor, se aprende mejor con el ejemplo, porque pocas veces, a veces lo algebraico no queda muy bien. Entonces, ¿cómo sacamos las derivadas parciales de estas cuestiones, po? Ya, esto es muy importante. Esto se llama las leyes de Cramer. Leyes de Cramer, ¿cierto? Las leyes de Cramer son bastante importantes. Igual, oye, no, igual no sé si va a durar tanto esta. Bueno, ya da igual. Bueno, las leyes de Cramer, cuando nos piden derivar u respecto de x, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Mira, nosotros vamos a tener, nos van a pedir la derivada de u respecto de x, ¿cierto? Esto va a tener un menos, ¿cierto? Y va a ser el determinante del jacobiano, pero con un cambio. Yo quiero el u de x, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Pongamos, por ejemplo, no sé, pongamos el jacobiano nomás. Voy a eliminar esto. Ok, ¿cierto? Vamos a colocar esto para acá. Ya. Esto me da aquí. Ya, pongamos el jacobiano, así ya, gane raja. Sí. Ya, F1 dividido en respecto, bueno, respecto de U y respecto de F2 va a colocar V, ¿verdad? O sea, F1, ¿verdad? Y aquí lo mismo, F2 respecto de U y F2 respecto de V. De V. Ya, ¿cierto? ¿Qué hace con esto? Yo, el U, lo quiero reemplazar con el X. ¿Ok? Entonces esto va a ser clave. El X va a reemplazar el U. ¿Ok? Entonces voy a borrar el U acá. ¿Cierto? Voy a borrar el U acá. Ya, ok. Ahí funcionó. Ya se asustó. X y X. Ya. Y eso es, pues. Y acá todo esto lo derivo por el determinante. Por el determinante de
mi jacobiano, o sea, perdón, mi jacobiano de estas funciones, po, de u y v. Esto, ¿ok? Esto, simplemente esto. Por eso no puede ser cero. Por eso sería todo a panfinflora. Entonces, va a ser de la siguiente forma, que va a ser el determinante del jacobiano de u por v. Ya, pero ya, ¿qué pasa si quiero, no sé, quiero sacar estoy loco y quiero sacar el u, pero de i, po? Quiero reemplazar el u, quiero reemplazarlos por las i. Ya, pues no hay problema. De nuevo lo mismo, ¿cachai? Entonces, va a ser f1 dividido respecto de x y f2, o sea, perdón, de u y en u, ¿cierto? ¿Cierto o no? Se mantiene igual, ¿o no? Porque aquí tengo el u. Entonces no se mantiene igual, pues. ¿Te acordáis? Entonces tengo que reemplazarlo con el i, po. El i y el i, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el i está aquí abajo y me reemplaza la u, po, ¿cierto? Y acuérdate del signo también, esto a veces se lo olvida a veces. Y esto se mantiene igual, po, ¿cachai? Entonces es lo mismo todo el rato. Entonces, qué rabia, ¿por qué no se cambia? Ya, ok. Entonces lo mismo todo el rato, pues F1 y respecto de V y F2 respecto de V. ¿Ok? Es, es básicamente eso, es gradiente, ¿cachai? Entonces a veces los profes lo suelen complicar tanto y algo tan fácil. Entonces eso, ¿ok? Y no sé, para V estoy todavía más loco, quiero sacar todo, de verdad que quiero sacar todo. Ya, no hay problema, loco. Entonces colocamos el V y lo colocamos respecto de X, ¿cierto? ¿Qué queremos reemplazar? El X lo queremos reemplazar en el V. Entonces tenemos el menos, ya, tenemos el determinante de nuevo, ¿cierto? Entonces me mantiene F1. Esto está de nuevo muy grande. O no, no. No, estoy bloqueando. Estoy bloqueando. Ya. Entonces, eso básicamente, ¿cierto? Que esto se mantiene igual, F1 respecto de U y F2 respecto de U también. Y aquí cambiamos F1 respecto de X, ¿verdad? Y F2 respecto de X, ¿cierto? Y aquí el determinante del jacobiano de UV. ¿O no? Sí, ¿cierto? Entonces voy a marcarlo con rojo porque se hace más obvio. Entonces, de esa y otra forma, ¿ok? Y el i, por ejemplo, si lo hago, por ejemplo, respecto de i, me queda el i acá. Listo, ¿cierto? Facilísimo. Eso a mi profe le costó un montón. Y esto igual es difícil. Yo de verdad que no lo entendía la primera en su tiempo. Hace una semana. Ok. Ya. Lo siguiente que más tenemos, voy a hacerlo todo aquí arriba, como se ve bien. Voy a hacerlo hacia acá. Igual yo no soy ayudante, yo no soy nada, como que solamente me estoy explicando a mí mismo. Entonces, igual esa aclaración, yo no trabajo para nadie. A veces hago clases particulares, pero bueno, ya. Bueno, el tema. Matriz Hessiana, ¿verdad? Ya, esto ya está más avanzado. Aquí empieza más pesado. Ya. La matriz hessiana, ¿cierto? La matriz hessiana es un poquito más compleja, ¿ok? ¿Para qué me sirve la matriz hessiana? La matriz hessiana me sirve para encontrar un máximo y un mínimo en una función, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago eso, po? No sé, magia, po, ¿cachai? ¿Qué son los máximos y qué son los mínimos de una función? ¿Te acordáis que en cálculo 1, en una sola variable, me decía, ya, pero que sea, no sé, la derivada? ¿Te acordáis? No sé, pues yo tengo un x al cuadrado más, no sé, un x solo. Ya, pues aplica la derivada de respecto de x, ¿cierto? Y esto te va a dar 2x más 1, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ya, ya. Esto igual a la 0.
Ya, ¿qué pasa si lo igualo a cero? Esto es la pendiente, po, ¿te acordáis? Esto es la forma de la pendiente de mx más... Ah, no sé, no me acuerdo, era un D, otra letra, no me acuerdo. Pero es la idea, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando lo igualo a cero... Ay, ¿por qué hace eso? 2x más 1 va a ser igual a cero, entonces lo despejo, entonces me queda x igual a un medio, menos un medio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo tengo un punto crítico y si reemplazo ese punto crítico en la función original, me va a dar como dónde sube, ¿cachai? O baja, ¿ok? O sea, la altura, por así decirlo, de y, ¿cachai? Diciéndolo como muy mal explicado. Bueno, ¿qué pasa con esto? En la matriz hessiana ya tenemos muchas variables, tenemos tres variables, pueden ser más, pueden ser 500, ¿cachai? Aquí se aplica el concepto de la segunda derivada, ¿ok? Que en cálculo uno, por ejemplo, me decía, no sé, que si la segunda derivada es positiva, es creo que un mínimo, y si es negativa va a ser un máximo, ¿cierto? Indica que ese punto va a ser un mínimo y un máximo, ¿ok? Entonces, la matriz hessiana también debería ser de segundo orden, ¿o no? ¿O no? Debería serlo, ¿cierto? Para que me funcione eso. Y recordemos que la matriz hessiana no tiene restricción, o al menos eso es lo que me están enseñando. No tiene restricción, restricción no hay, entonces está feliz, ¿cierto? Entonces puede ser cualquier cuestión, pues. Entonces, esto, la matriz hessiana, solo local. Fíjate que solo local hemos visto la inversa, la implícita y jacobiano, no sé, qué más, y la hessiana, ¿cachai? Entonces hay que tener ojo con eso, ¿ya? ¿Ok? Porque eso en un punto, ¿vale? Así que ojo con eso. Entonces, mi matriz hessiana se representa con una H o una GES, ¿ok? No me gustó mucho el apunte de unos compañeros porque mezclaron, por ejemplo, los jacobianos le colocaron H, entonces no, pues nada que ver. Eso es como para puro joder, como que para qué. Yo siendo un ignorante totalmente porque no cacho nada, ¿cachai? Entonces, bueno, esta forma de alfa y esto de segundo orden, ¿ok? Ya, pero antes de ver esto, antes de escribirte, ya, esto es lo clásico, ¿cierto? Tú buscas en Google y te aparece esto. Ya, esto va a ser Y, o sea, X, y esto va a ser Y. Esto va a ser X y esto va a ser Y. O al menos de esta forma lo vi. Ya, la derivada de X respecto de X, f de XX. La derivada de X respecto de Y, f de XY. La derivada de Y respecto de X, f de IX. La derivada de Y respecto de Y, f de Y. La segunda derivada, ¿cierto? Eso es. Y aquí me equivoqué, pues esto no es un determinante, es una matriz. Entonces, esto es de esta forma. ¿Ok? Listo. Eso es. Literal, eso es. Y luego evalúas en el punto y te queda una matriz. ¿Qué haces cuando evalúas en el punto? ¿Por qué? ¿Cómo te va a servir? O bueno, si, o no sé, si te gusta más el álgebra, que igual sí me gusta, pero se te puede colocar como así. De F11 y vas a F12 y te vas al carajo de F1 por N, ¿cierto? Tananananananana. Entonces F1 por N, ¿verdad? Sí, porque orden N, 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 sí. N, 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 N. Entonces va para acá, tatanana, y de orden N, N, ¿o no? No, pues está mal. Porque ahí sí, N y 1, ¿cierto? Y ahí sí me queda N, ¿cierto? ¿O no? Sí, pues. Sí, ya. Entonces eso como de manera algebraica te quedaría. ¿Ok? Y luego evalúas y todo eso. ¿Cachai? Muy fácil, de verdad que es muy sencillo. Muchos profes lo complican porque sí. Ya. Entonces, ¿cómo uso esto? ¿Cachai? Ya. Para máximos y mínimos. Locales. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer?
Primero, que mi gradiente sea igual a cero. ¿Ya? ¿Ok? Segundo, armar la hessiana. ¿Cómo armo la hessiana? Haciendo todo este proceso que hicimos acá, ¿verdad? Entonces, ya, colocamos luego el punto crítico que nos dan, ¿cierto? Que nos da el ejercicio. Ya, nos da una cierta valor de la hessiana. ¿Ya qué hacemos con eso? Simplemente buscamos el determinante de la hessiana, evaluado en el punto FA, FAV, ¿cierto? Ya, ¿y qué hago con esto? Dependiendo del determinante de la hessiana y el valor de fx me va a dar una u otras conclusiones. Entonces, vamos a hacer una ramificación. Por ejemplo, si el determinante de la hessiana va a ser igual a, no me acuerdo que si era mayor que cero, y la primera derivada doble de arriba, ¿cierto? Fxx es mayor que cero. ¿Te acordáis de lo que hablamos en la primera de cálculo uno? Es un mínimo local. ¿Sí o no? Luego, ¿qué más tenemos? Que el determinante de h, esto es exactamente lo mismo, ¿cachai? Entonces fxx es menor que cero. Entonces, ¿qué hay? Hay un máximo local. ¿Y qué más? Pues no sé, si por ejemplo tenemos otra opción que el determinante de la hessiana sea menor que cero. Ya, en este caso no importa esta función. Entonces, esto me va a decir que es un punto silla. ¿Ok? ¿Ok? Y puta, si no sé, tengo mala suerte y el determinante, o buena suerte, porque al final lo agarré para más ejercicio, me da igual a cero, no concluye. No concluye el punto. ¿Triste o feliz? ¿Ok? Triste o feliz. Ya. Perdón, que me gusta ser un poco silly respecto a esto. Ya. Fíjate que avanzamos toda la materia de un semestre en una horita, ¿cachai? Entonces, esto es muy simple, po, ¿cachai? Lo difícil es masterizarlo y verlo y no sé, ponerle color, ¿cachai? ¿Ya? Ya, ¿qué pasa con esto? Es un poquito más sensible. Esto es un poquitito más sensible y voy a tener harto ojo porque no soy experto en esto. Son los máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Estoy grabando, ¿verdad? Estoy grabando, si no estoy grabando me cago. Sí, estoy grabando, ya, ok. Ya, máximo y mínimo. Bueno, igual me sirve hablar solo. Igual es como un buen método. Bueno, de hecho yo hago estos videos porque me ayuda a explicar y además que enseño, hago clases particulares, entonces me ayuda a tirarme un poco más, ¿cachai? Ya, pero pico. Ya, ya, ¿qué pasa con esto? Máximo y mínimos con restricción, po. Con restricción. Aquí no tengo restricción, po. Tengo una wea local, ¿o no? Tengo una wea local. Ya, entonces, puta, no sé, supongamos, tengo una función en las tres dimensiones, tal que, no sé, va a ser como una montañita. ¿Ok? No, 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 ta, no, 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 aquí, ¿cierto? Ya. Aquí va a tener un punto, aquí va a tener un punto. Ya. Mi restricción va a ser, no sé, una bola acá, una esfera, ¿cachai? Ñau. Entonces, en esta esfera va a haber un punto máximo o mínimo. ¿Por qué? Porque lo que corta la función es esto, lo rojito, ¿cierto? Entonces ahí puedo sacar un máximo o un mínimo, ¿cachai? Porque si lo miro desde este octante, creo que se le dice, ¿cierto? Me va a quedar que la bola es la bola, ¿cierto? Entonces, pero la función va a variar así, po, ¿o no? ¿Cierto? Como no sé, un monte, ¿cachai? ¿Y qué pasa con esto, po? Yo aquí, este es mi punto máximo y este es mi punto mínimo dentro de la bola, ¿cachai?
Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cierto? Donde la bola, vamos a determinarla como g de x y va a ser igual a una constante, ¿cierto? Una constante que, bueno, generalmente se la coloca como despejada, ¿cierto? Que es g de x y menos c igual a cero. Que a veces, bueno, eso nos va a servir más adelante. Pero bueno, volviendo al tema, la bola está limitada en una región z, c, ¿cierto? ¿O no? Entonces puede tomar este valor como puede tomar este valor o no sé, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener una región, bueno, la restricción, la restricción, ¿qué iba a decir, cierto? Em, mm, 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 que la restricción es un conjunto compacto, ¿o no? Es un conjunto compacto. ¿Qué quiere decir que es compacto? Que es cerrado y acotado. Es decir, que toma el valor, ¿cierto? Pero hay otro caso, por ejemplo, que no lo toma. Entonces, ya. ¿Qué tenemos que hacer? De nuevo, eh, el método solo, por ejemplo, vamos a encontrar los puntos críticos. ¿Para qué me sirve esto de Lagrange? Los multiplicadores de Lagrange básicamente me va a decir, este punto crítico de f hace que todo esto se vuelva cero, ¿cierto? ¿Ok? Mi método de Lagrange va a provocar que va a encontrar los puntos críticos de la función sujeta a la restricción, po, ¿cierto? O sea, sujeta a la bola. ¿Ok? Entonces ahí me va a decir sus puntos máximos y mínimos pues, según sus puntos críticos, porque aquí el gradiente en este punto va a ser cero y aquí también, po, ¿cachai? Entonces, eso es básicamente lo que hace. ¿Ok? Entonces, esto me dará un mínimo, que en este caso este sería el mínimo, y este sería el máximo, dentro de la restricción, ¿cierto? ¿Ok? Eso es, literal, eso es. Pero es mucho análisis, es un demasiado análisis. Es un poquito complejo. Por eso digo que no soy tan experto porque hay que tener ojo con lo que digo, ¿cachai? Ya. Supongamos que tengo un conjunto compacto como la bola. Entonces, lo que tengo que hacer es que mi gradiente de f sea igual a lambda del gradiente de g. Puesto que estoy buscando valores que sean iguales, ¿cierto? ¿O no? O que sean paralelos, ¿cierto? Porque esta es la condición de paralelidad, ¿cierto? Porque son dos vectores. Entonces aquí tengo, no sé, dos variables despejadas. Y en este caso voy a necesitar la función x y despejada, igualada a cero. Es decir, que el z entra dentro. O sea, el c entra a cero. Entonces me queda tal que así. Por ejemplo, ¿qué pasa si, bueno, resuelvo el sistema? Este primer paso, ¿verdad? Resuelvo el sistema, me va a dar los puntos críticos. Puntos críticos. Es decir, el propósito es buscar x, y, ¿cierto? O z, de todos los variables que tengáis, por ejemplo. Ya, aquí va con lo demás. Evalúo, evalúo el punto crítico o los puntos críticos en la función. Ya, ¿qué hago con eso? Ya, reemplazo en la función original, o sea, la función f, no la g, obviamente, ¿cierto? Porque el otro es la restricción. Entonces, el que sea mayor, ¿qué es? El máximo, ¿cierto? Y el que sea menor es el mínimo, ¿o no? Y eso es todo, literal, eso es todo.
Eso es todo, pero requiere mucho análisis. Y, por ejemplo, si vemos acá, tenemos los problemas, ¿cierto? Entonces, eso, podemos comenzar. Creo que ya no queda nada pendiente, así que, bueno, aquí está el ejercicio. Ahí está el desgraciado. Entonces, vamos a proceder a hacerlo, ¿verdad? Fue una introducción, fue una introducción de 1 hora, por lo menos, pero da lo mismo. Así que, total, lo más importante es comprender la materia, ¿ya? Después, lo segundo más importante es hacer 1000 ejercicios, ¿ya? Entonces, esta guía es de una preparación para la prueba, que es bastante buena, porque son unos 3 ejercicios, no son tan difíciles. Algunos sí y otros no. Entonces se nota cuáles van a entrar y cuáles no, ¿ya? Este no es de la guía, pero los demás que vamos a ver, que son como, bueno, aparte de 2 más que vamos a ver ahora, son parte de esa guía que son difíciles, ¿ok? O sea, son más o menos difíciles, más o menos. Ya, entonces nosotros anteriormente ya había hecho un video sobre límites y continuidad, ¿cierto? Pero esta vez, como es una prueba, va a englobar todo lo que ya vimos, entonces hay que prepararnos bien en 2 días más, ¿cierto? Estoy dibujando con el dedo, qué mal. Ya, ok, ya, entonces nos movemos. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Esta cuestión está demasiado grande. Vamos a darle para acá. Ya, ¿qué nos dicen? Dada esta función, f de x y mal, ¿cierto? Entonces vamos a tener el f de x y va a ser igual por tramos, ¿verdad? Va a haber una función por tramo que entonces voy a anotarlo acá. Va a ser de esta forma. Dx por el seno de x y dividido en x2 más y al cuadrado. Tal que cuando x y es distinto de 0,0, ¿verdad? Y 0 si x y sea igual a 0,0, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con esto? Me piden que estudie ¿cierto? O sea, perdón, que digo, todavía hacer un corte. Pero me dicen la continuidad de f en todos los reales, ¿cierto? Ya, y aquí hay un problema. Porque, por ejemplo, cuando tengo un real diferente de 0, va a ser de esta forma, ¿cierto? ¿Ok? Ya, entonces vamos a estudiarlo. Dice, ya, la A me dice, voy a colocar el problema aquí. Ya, ok. Voy a colocar el problema para no estar bajando y subiendo todo el rato, y un poco molesto. Voy a llevarlo hacia acá. Sí, porque si no voy a estar para acá y para allá. Ah, no, pero este no es de la guía, de la ayudantía. Ya, ok. Ya. Entonces estamos listos ahora. Ya, sí, porque si no voy a estar leseando, subiéndolo, bajándolo. Ya, aquí lo tengo. Ya, súper. Ya, ok. Ya, entonces me dice la continuidad de f en todo R2. En todo R2. Todo lo real al cuadrado. O sea, las dimensiones de x y, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, esta función puede, es continua cuando es diferente de 0. Sí es continua, ¿verdad? Porque el denominador está elevado al cuadrado y más encima una suma, po, ¿o no? ¿Cierto? Es un y al cuadrado más un y al cuadrado y ambos tienen que ser diferentes de 0. Entonces, tiene que ser continua, ¿cierto? Porque es diferente de 0 el denominador, ¿verdad? Entonces, eso es real para cuando es diferente de 0. Entonces se cumple. Bueno, más que nada tienes que como que escribir bien todo aquí. Entonces, pero eso más que nada por el análisis, ¿cierto? Vamos a conversarlo. Y luego me pide en 0,0, po, ¿sí o no? Porque esto en todos los reales, po. Entonces, si incluimos el 0, en el caso del 0, tenemos lo siguiente, po. Nos dicen aquí que será 0 si x y es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto se hace, por ejemplo, con, ¿cómo lo hicimos?
como lo que explicamos antes, con límites, ¿cierto? Y el teorema del sándwich. Es decir, que por ejemplo, el límite cuando de x y cuando tienden al punto 0, 0, de x seno de x y dividido en x al cuadrado más y al cuadrado, esto va a ser 0. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Ya, yo quiero comprobar, así que vamos a pasar en caminos. ¿Qué pasa en caminos? En caminos yo verifico si hay valores diferentes, ¿ok? O sea, por ejemplo, supongamos que x es igual a 0. Entonces, el límite de y tiende a 0, va a ser 0, ¿cierto? Porque multiplica aquí y esto va a ser y al cuadrado. Y esto va a ser 0, ¿ok? Y si fuera 0 sería lo mismo, ¿no? Sería igual el límite de x de tiende a 0 de seno de 0 va a ser 0. Entonces 0 de x al cuadrado va a ser 0. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Ok? ¿Y qué pasa también acá? Por ejemplo, tenemos también, por ejemplo, podemos colocar x es igual a y. Entonces vamos a tener x por el seno de x al cuadrado. Y se me olvidó colocar el límite. Se me olvidó colocar el límite y se escapó un x. No sé qué pasó aquí. Oh, qué horrible. Ya lo voy a hacer de nuevo. Ya, ok. Entonces va a quedar básicamente el límite. Vamos a colocarlo de x. Tiende a 0. De x por el seno de x al cuadrado dividido en 2x al cuadrado, ¿verdad? Y esto está curioso. Esto está curioso. ¿Por qué está curioso? Porque esto puede que haya una forma que no me dé cero. Entonces, vamos a revisar eso. Porque igual, bueno, entonces de esta forma vamos a tener básicamente que, bueno, va a ser, vamos a eliminar este con este al tiro. Entonces me va a quedar el límite de x tiende a 0, ¿cierto? Voy a agrandarlo un poquito más. Bueno, sabemos que el x al cuadrado, o sea, el seno de x al cuadrado es más o menos x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado dividido en 2x, ¿o no? Entonces se elimina este con este y me queda x dividido en 2. Entonces, si es el límite de 0, no, entonces me queda 0 también. Ya, entonces muy probable que sea continua, pero eso no lo sabemos, ¿cierto? Ya, tenemos el camino. Ya, segundo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar el teorema del sándwich. Teorema del sándwich. Vamos, ok. Ya, ok. Con el teorema del sándwich, tener un poquito de cuidado. Ya, entonces, tenemos aquí donde tengo mi foto. Guía. Aquí está. Ahí está la foto. Ya. Recordemos, el teorema del sándwich me va a decir que es un 0 y entre toda la función en un valor absoluto. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces va a ser x seno y todo esto derivado en, o sea, perdón, dividido en x al cuadrado más y al cuadrado. Menos el límite que es el, ¿cómo decirlo? Como el candidato. Entonces va a ser 0, ¿cierto? Porque no apareció todo el límite igual a 0. Y esto va a ser menor o igual a algo que le vamos a ir construyendo según las propiedades notables. ¿Ok? Ya, entonces vamos a entrar dale con el producto, la cuestión esto. Entonces va a ser x por eh, seno de x y, ¿sí o no? ¿Ya? Y bueno, esto no los tengo, no es necesario colocarle valor absoluto, ¿cierto? Porque son al cuadrado. Ya, recordemos las propiedades notables, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer acá, por ejemplo? Por ejemplo, podemos usar la del seno, ¿no? Podemos usar que esto del seno de x
va a ser menor al x. ¿O no? ¿Sí, cierto? ¿O no? Sí, pues si no lo podemos usar, pues. Entonces va a ser x. Uy, está mal. Está mal el color, no me gusta. No me gusta el color. Ahí sí, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar el x por x y. ¿Sí o no? Porque es lo de adentro, ¿verdad? X al cuadrado más y al cuadrado. Ya. Aquí tenemos otra propiedad que sabemos al tiro, ¿no? Que x, esto, ¿cierto? Que era la multiplicación de x y de valor absoluto, ¿verdad? Va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado dividido en 2. ¿Sí o no? Entonces, esto va a ser menor o igual. Voy a eliminar esto. Va a ser menor o igual que x dividido en x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado dividido en 2. ¿Ok? Entonces, elimino este con este. Entonces, me va a quedar de la siguiente forma. Voy a decirlo hacia atrás, hacia abajo. ¿Qué me va a quedar? Esto era un x, ¿verdad? Un x dividido en 2. Ya, ahí tengo mi función. ¿Sí o no? Comprobemos también si está bien. Porque, pues, sí, todo bien, todo bien. Ya, bien, 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 súper. Todo ok. Ya, entonces, bueno, es hora de aplicar el límite, ¿cierto? El límite que hablamos. Entonces, por ejemplo, si aplicamos, se acaba de cambiar solo el límite de x tiende a 0, de x dividido en 2 va a ser igual a 0 dividido en 2, que es igual a 0. Entonces, cumple el teorema del sándwich, por lo tanto, es continua. Es continua en todo R2. Todo R2. Incluyendo, incluyendo al 0. 0,0. ¿Sí o no? Ya. ¿Qué es lo siguiente que me preguntan? Lo que tengo acá me dicen calcular las derivadas parciales, ¿ok? En todo R2. Es decir, en lo que es diferente de 0 y 0, ¿ok? A ver, déjame ver si esto está como. No, está bien. Voy a mover todo esto para tener alto espacio. Y luego ir moviéndolo según. Va un poquito lagueado en la tablet, no se ve muy bien. Y ya, ok, sí, sí, sí. Ya, ok, súper. Ya, entonces me dicen acá, calcular fx y fi, fx y fi en todos los reales, o sea, los reales estos, y en el 0, 0. Porque me dicen que son todos los reales, porque es como la cuestión que hicimos arriba, ¿cierto? Entonces, en el caso, hagamos el caso de los reales. Ya, para todos, ¿cierto? Entonces, va a tener el f de x, va a ser la derivada de mi función, que recordemos que es, vamos a anotarlo por acá, ¿cierto? X seno de x y dividido en x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Ok, entonces me dice la derivada de esto respecto de x. Ok, ok, súper, súper. Entonces tenemos aquí la regla del cociente, ¿verdad? Que la regla del cociente es igual a v, la derivada va a ser a u multiplicado por v menos v derivado y v al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, de esta forma va a ser, queda de nuevo en rojo. Ya, ok. Va a ser de la siguiente forma. Va a ser u derivado arriba, ¿cierto? Que esto va a ser mu y esto va a ser mu, ¿eh? Entonces, esto me va a quedar seno de xy por y, ¿cierto?
¿Por qué? Por la regla de la cadena, ¿verdad? Respecto de x, obviamente, ¿cierto? Multiplicado por v, que va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, menos u, que va a ser x por seno de xy, multiplicado por la derivada de v, que va a ser respecto a x, 2x. ¿Sí o no? Entonces aquí abajo me va a quedar al cuadrado, ¿cierto? Entonces va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Y así me tendría que quedar. Esa es la derivada parcial. Bueno, donde obviamente aquí falta el coseno, ¿cierto? Porque derivamos el u. De hecho, esto me parece que es más que eso, es de producto, ¿no? Entonces va a ser una integral más grande. O sea, perdón, una derivada más grande. Entonces hagámoslo de nuevo, ¿cierto? Entonces va a decir em, de x derivado va a ser seno de xy más x por derivada de seno es coseno, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pues. De xy y esto multiplicado por y, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces esto se multiplica por x al cuadrado más y al cuadrado. ¿O no? ¿Cierto? Eso es básicamente. Menos u, que va a ser x, voy a colocarlo todo en paréntesis, x seno de xy, ¿verdad? Multiplicado por v. La derivada de v es igual a 2x respecto de x, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces me va a quedar tal que así. ¿Sí o no? Entonces todo esto se divide por x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces eso básicamente es lo que me queda. Entonces ahí estaríamos con la derivada parcial de y, ¿cierto? Entonces luego tenemos la derivada parcial de y. Para todo R2, ¿cierto? Diferente de 0. Entonces vamos a aplicar lo mismo, ¿cierto? Bueno, vamos a tener un que se multiplica esto, ¿cierto? Entonces va a ser la derivada de una constante va a ser 0. Entonces me va a quedar el seno, ¿o no? Porque x de integral de 0 va a ser 0 más el seno derivado, que va a ser y, o sea, perdón, va a ser x coseno, ¿o no? X al cuadrado me parece, ¿no? Veamos igual. Porque como es en función de y, ¿sí es cierto? Entonces luego multiplicamos esto es xy y luego multiplicamos por lo de abajo, que es x2 más y2 menos u, que va a ser la cuestión sin derivar, ¿cierto? Que va a ser x por el seno de xy por v derivado, que va a ser 2y, ¿verdad? Entonces me queda de esta forma. Me queda un poquitito más compacto, más pequeñito. Entonces me queda así, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces ahí estaríamos con este tema. No hay nada más que simplificar y todo está bien. Sí. Ya. Ahora vamos a tomar el caso cuando xy va a ser igual a 0. Al 0, 0. ¿Qué pasa en este caso? No lo puedo resolver las derivadas parciales así. Tengo que hacerlo de forma de que se acerquen, pero no sean iguales. Entonces, ¿cuál es la definición? La derivada de x, función de x, va a ser el límite de x tiende a 0. No, espérame, esto está mal. Va a ser el límite, porque aquí me equivoqué de variable, de un h que tiende a 0 con mi función
Recordemos que el punto vale 0, entonces voy a colocarle h acá y acá, menos la función igualada en el 0, 0, 0, 0, dividido en un h. Entonces me va a quedar como el límite de h tiende a 0 de... Voy a acercar un poquito más acá. Ok. Ahí sí. De h tiende a 0 y tenemos cuál era la función. La función, recordemos que es de esta forma, entonces vamos a reemplazar simplemente el x, ¿verdad? Entonces va a quedarme h por el seno de 0, por el seno de 0, dividido en ¿cuánto? En h al cuadrado menos 0, todo esto dividido en h. Seno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces este límite valdrá 0. Es decir, que la derivada de x va a valer 0, ¿cierto? F de y va a ser igual lo mismo, ¿cierto? El límite de h tiende a 0 de la función en 0 y colocamos el h en la variable que quiero derivar, menos la función evaluada en el punto que va a ser 0, 0. Y todo esto dividido en h, entonces el límite me va a quedar de la forma de h tiende a 0 de la función que recordemos que es esta, entonces me va a quedar 0 por seno de 0 dividido en h al cuadrado, ¿verdad? Es decir, que me toma el valor, ¿cierto? Menos 0 dividido en h, y esto me va a dar 0. Por lo tanto, estas son las derivadas parciales. ¿Ok? Pues las derivadas parciales para R2 y para 0,0. ¿Ok? Ya, aquí me pide más. Estudia la derivada direccional de f en 0, 0. Ya, esa es la C. Me pide la de f, ¿cierto? En el punto 0, 0. Ya, la derivada direccional en el punto 0, 0. Recordemos que en el punto 0, 0 tenemos que hacer solamente con límites. Entonces, la derivada direccional, que creo que esto no lo vi. Bueno, primero que nada, como no nos dan un vector, vamos a suponer que este vector va a ser unitario. Entonces, vamos a decir, em, oh, qué horrible el lápiz. Vamos a decir, por ejemplo, que sea u un vector, eh, 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 sea un vector tal que sea de la forma AB, donde la norma de a más b al cuadrado va a ser 1. ¿Qué significa esto? Que es unitario, po, ¿cierto? ¿O no? Entonces me ahorra más los ratos, po, ¿cachai? Entonces, eso me va a ayudar bastante. ¿Ok? Eh, entonces, vamos a aplicar el límite. Entonces me dicen, el límite de, por ejemplo, de esto va a ser, vamos a escribirlo mejor, porque se ve mucho más claro. No me deja seleccionar. Ahí sí. Ya. Entonces, la derivada de u de f en el 0,0 va a ser expresada como el límite de h, ¿cierto? De h tiende a 0 de mi función, ¿cierto? Con h multiplicando las variables del vector de h, b, ¿ok? Menos el punto que lo estoy evaluando, el 0,0, ¿verdad? Y todo esto lo divido en un h, ¿sí o no? Entonces, esa va a ser mi derivada. Entonces, el límite de 0, tenemos esto va a ser 0, ¿verdad? Y esto es un h, que entonces vas a multiplicando, lo podemos colocar como así el tiro, 8 multiplicando, y entonces reemplazamos esto en nuestra función, ¿cierto? Entonces nos quedaría HA, si no me equivoco, multiplicado seno de h al cuadrado y AB, ¿no? Entonces me queda acá. Y esto era dividido en
HA al cuadrado más HB al cuadrado. ¿Ok? Podemos simplificar al tiro, por ejemplo. Podemos, como esto está al cuadrado, podemos separarlo al tiro en varias para que quede más bonito. O sea, me queda más simple, más que nada. Entonces, vamos a dejarlo de la forma de h al cuadrado dividiendo, o sea, multiplicando a más b. Al cuadrado y al cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Ya. ¿Qué hago con esto? Recordemos que esto está separado, ¿verdad? Y recordemos que dijimos aquí una condición bien importante, que a más b cuadrado va a ser 1. Entonces, si lo reemplazamos, va a quedar el límite de h tiende a 0 de h multiplicado por h por a por el seno de h al cuadrado a b dividido en h al cuadrado, ¿verdad? Porque esto de un 1 se hace multiplicando, ¿cierto? Entonces se me va a cancelar este con este, ¿cierto? Entonces me va a quedar de la siguiente forma, tal que me quede así. Me va un poquito mal el PC, me va un poquito mal. No sé, como que la tablet quiere explotar. Entonces, h tiende a 0 de a por el seno de h al cuadrado a b. Todo esto dividido en h al cuadrado, ¿cierto? Y ya. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Si vemos bien, se usa una variable que, por ejemplo, a ver, por ejemplo, está la del seno que tiende a 0, va a tender a 1, ¿cierto? ¿O no? Cuando tiene el mismo, ¿cierto? Ah, 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 ah. Esto está difícil. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer, por ejemplo? Por ejemplo, a ver, veamos. Por ejemplo, lo que se puede hacer es que conocemos un límite notable, ¿cierto? Donde eso sí, no recuerdo mucho si a ver, era de la forma de que el límite, no sé si cuando tendía a cero, ¿no? Cuando vale a cero, cuando seno de t dividido en t va a ser igual a cero, 1, ¿no? Esto va a ser 1. Entonces, quizá podríamos hacer eso, multiplicando y dividiendo por AB. Es lo único que se me ocurre, porque de la otra forma no tendría mucha idea de cómo hacerlo. Así que a lo mejor esa sería la solución. Entonces, vamos a multiplicar por AB arriba y AB abajo, para mantenerlo, ¿cierto? Ya que con eso podemos usar la propiedad, ¿cierto? Límite de 0 y a cuadrado por b y dividido en ab, ¿cierto? ¿O no? No, pues esto nada que ver, pues. Nada que ver. Nada que ver. Me da pésimo el coso. Mejor voy a usar el mouse porque como se demora un montón. Ya, ya, ok. Ya, entonces me va a quedar de la siguiente forma, ¿cierto? Me va a quedar... eh, 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 tss, 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 tss. ¿Cómo lo voy a hacer? Un a al cuadrado por b por el seno de h al cuadrado a b, ¿cierto? Y esto dividido en h a b, ¿cierto? Pero fue un error eliminar el
Ah, no, pues esto no, pues esto tiene que estar al cuadrado. Ahí sí. Sí, pues ahí sí, pues. Ya, entonces esto, con el límite de h tiende a cero, esto va a ser 1, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esto va a ser como el límite de h tiende a cero de a b por 1. ¿Sí o no? Entonces, como no hay h, va a quedarme a cuadrado por b. Ya. Y eso va a ser la derivada direccional, ¿cierto? Entonces, marcamos acá que la derivada direccional de u para un f evaluado en el 0, 0 va a ser igual a cuadrado de b, ¿cierto? Y lo encuadramos y bonito, ¿cierto? Ya, eso es. Sí, es medio confuso, ¿ya? Esa es la derivada direccional para cada a y b, ¿ok? ¿Ok? Entonces, eso. ¿Qué más tenemos acá? Aquí está la guía. Tenemos, determine si f es diferenciable en 0, 0. Y ya. Oh, que va muy lagueado el... Igual es un ejercicio larguito. Tenía sus trampas. Y la D me dice que sí es diferenciable. Diferenciable. ¿Sí o no? Ya. Entonces, recordemos que la diferencialidad se expresa como el límite de x y tiende a un punto. Me dice el punto es 0, 0. Ya. Al punto 0,0. Ya. Y la diferencialidad se coloca como la función x y completa, ¿cierto? Menos el punto 0,0 y menos las derivadas parciales evaluadas en el punto, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por x menos el punto 0 más f de y por y menor el punto que es 0. Y todo esto lo dividimos en esta especie de norma de x al cuadrado más y al cuadrado porque los otros números son 0. Ya, y si recordamos bien, ¿dónde tenemos las derivadas parciales? La derivada parcial en el punto 0, 0 va a ser 0 y la otra también va a ser 0. F y x van a ser 0. Entonces, tenemos que esto, si se cambia, si quiere cambiarse a rojo, esto va a ser 0 y esto también va a ser 0 y esto también va a ser 0. Entonces, me va a quedar de la siguiente forma. Y esto tiene que ser igual a 0 para que sea diferenciable, ¿verdad? Entonces, me va a quedar el límite de x y tiende al 0, 0 de la función que es x seno x y, ¿verdad? Dividido en, ¿cuánto era dividido? En x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? A veces hay ocasiones donde para comprobar la diferencialidad tenemos que hacer de nuevo, tenemos que hacer de nuevo el trabajo del teorema del sándwich o de caminos, ¿ok? Por ejemplo, con caminos podemos descubrir si esto es cero o diferente de cero, y si me da diferente de cero no es continua, ¿ok? O sea, perdón, no es diferenciable, ¿cierto? Entonces, aquí lo que podemos hacer, multiplicamos por este, ¿cierto? Y multiplicamos por este abajo, ¿verdad? Porque se invierte, ¿verdad? Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, me queda como el límite de x y que tiende al 0, 0, ¿cierto? Por x seno de x y multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado. Esto elevado a 1, 1 más un medio, ¿cierto? Aquí van a ser 3 medios, ¿verdad? ¿Cierto? Que este es 1 y este es un medio, ¿cierto? Entonces si lo multiplico por 2 me va a quedar 2 un medio, entonces 3 medios. Entonces ahí estaríamos. Ya, aquí es muy probable que por caminos esto me dé distinto. Ya, esto es muy probable, pero hay que verlo.
porque el exponente se puede cancelar, por ejemplo, con los exponentes de acá. Pero hay que tener ojo porque estos están en suma, entonces tengo que respetar la propiedad de las potencias. Entonces, veamos. Vamos otra vez. Caminos, ¿verdad? Caminos. Ya. Pongamos el camino más evidente que puede ser. X es igual a Y. ¿Ya? Entonces, el límite de X tiende a 0 va a ser igual X por el seno de X al cuadrado de 2X al cuadrado. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, 3 medios. Ya. Bajamos un poco más. Entonces aquí tenemos el límite de X tiende a 0 de X por el seno, ¿cierto? De X al cuadrado. Y vamos a distribuir los exponentes. ¿Sí o no? Vamos a distribuirlo. Entonces me va a quedar 2, 3, 2 multiplicado por X a la 6, ¿cierto? Dividido en 2, que esto va a ser a la 3. ¿O no? ¿Cierto? Entonces, eso no se escribe ya a la 3. Entonces, esto se me va a cancelar con este y me va a quedar a la 2. Entonces, va a quedarme tal que el límite de X tiende a 0 de seno de X al cuadrado dividido en la raíz cuadrada de 2 a la 3, que es 8. ¿O no? Sí, pues, que es 8, ¿verdad? Multiplicado por X al cuadrado. Entonces, si lo vemos así, y bueno, aquí podemos aplicar de nuevo eso del límite, ¿cierto? Del límite de seno, de la 0, de el seno de x cuadrado dividido en x al cuadrado por 1 sobre esto, ¿cierto? 3, 8, ¿cierto? Porque está elevado a 3, ¿cierto? Un 2 elevado a 3, entonces me va a dar eso. Entonces, esto va a ser 1, entonces va a ser el límite de x tiende a 0 de 1 raíz de 3, no, por raíz de 2. Raíz de 2 raíz de 8. Y esto es distinto de 0, po. Entonces, por lo tanto no es diferenciable. Por lo tanto, no hay diferencialidad. Entonces, por ejemplo, vimos completamente que, puta, no sé, tenía las derivadas parciales y también tenía la continuidad. Pero eso no implica que sea diferenciable, ¿cierto? Entonces, hay que tener ojito con eso. Vamos al otro ejercicio, al tiro. Oh, no sé dónde quedé. No sé dónde quedé como pausado. No, bueno, pero la cosa que hicimos es que sacamos los caminos, luego el teorema del pan, ¿cierto? Que era este ejercicio, ¿cierto? Que es bastante similar. No grabé, pero bueno, eso, sacamos los caminos, verificamos x y nos da 0 y, por ejemplo, si colocamos x es igual a 0 y y es igual a 0, bueno, me queda 0. Entonces con ese ya tenemos aquí, para aquí y para abajo, ¿cierto? Pero usamos el término del sándwich, hacemos la propiedad de productos notables, entonces sabemos que es continua. Después nos piden las derivadas parciales, que esto es un 3. Entonces vamos a dar esta fórmula, ¿cierto? De esto. Entonces, de esta forma vamos a tener, voy a buscar que esta es la pregunta 1 recién, ¿cierto? Entonces, reemplazo de esta función, la función respecto a estas variables, ¿cierto? Del vector y el h, ¿cierto? Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar el valor absoluto de a y h, puesto que reemplaza el x, ¿cierto? Y b y h. B y h. Ya, entonces aquí vamos a tener de la siguiente forma acá. No recuerdo si está en cuadrado o no. Si está al cuadrado. De a h todo esto al cuadrado más a h, o sea, perdón, b h todo esto al cuadrado menos 0, ¿cierto? Y todo esto dividido en h.
¿cierto? Entonces, voy a tener que el límite de h tiende a 0 va a quedarme de la siguiente forma. Voy a separar el valor absoluto de a h, b, h, ¿cierto? Y abajo voy a factorizar para que me quede la a más b, ¿cierto? Entonces eso me dice que va a ser 1. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Va a quedarme h al cuadrado por a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Menos 0, ¿cierto? Y por, pongámoslo al tiro, por 1 por h, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Me va a decir que mi límite, ¿cierto? De h tiende a 0, de a, h, b, h, va a ser igual a que esto va a ser 1, ¿verdad? Entonces va a ser h, simplemente, porque sale. Bueno, de hecho va a ser el valor absoluto de h, ¿cierto? Y esto lo se multiplica por h, ¿vale? Entonces aquí vamos eliminando, pues, eliminamos este con este y eliminamos este con este. Entonces, el límite de h tiende a 0 me va a quedar como el valor absoluto de a multiplicado por b. Y esto va a ser igual al valor absoluto de a multiplicado por b. Esas son todas, por así decirlo, las derivadas direccionales que voy a tener, ¿cierto? ¿Ok? Donde, por ejemplo, bueno, también podemos hacer la analogía de, no sé, la derivada parcial de x va a ser igual a la derivada direccional de v, pero en vez de este v va a ser la derivada direccional en el 1,0, ¿o no? ¿Cierto? Tiene sentido, ¿cierto? Porque simplemente estoy evaluando en el otro punto, ¿cachai? Entonces, de la función evaluada en el 0,0, entonces, si esto va a dar 0, ¿cierto? Porque, ¿ok? El vector va a ser 1, pero el b va a ser 0. Entonces, ¿cachai? Entonces el f de x, el f de y va a ser igual a 0 también, po, ¿cachai? Siguiendo la misma lógica. ¿Ok? Ya, aquí me pregunta ahora. Me pregunta que no sea diferenciable, ¿cierto? Ya. Ya, entonces para que no sea diferenciable, sabemos en el punto, ¿cierto? Sabemos el límite de h, o sea, perdón, me estoy acostumbrado, hay que tener cuidado porque si uno puede mecanizar y no se da cuenta de lo que preguntan, como me pasó, ¿cierto? Entonces vamos a colocar x y tiende al punto 0,0, ¿cierto? Que estoy buscando. Entonces va a ser la función evaluada, o sea, la normal, ¿cierto? Menos, y aquí, si nos acordamos bien, va a ser menos la función en el punto, ¿verdad? Punto 0,0, ¿verdad? ¿Cierto? Menos la función de x en el punto, no me deja moverlo, ¿cierto? En el punto, multiplicando x menos 0 más la función y de y menos 0 y todo esto dividido en la norma de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, me va a quedar de la siguiente forma, como el límite de x y tiende al 0,0 de la función, donde la función es el producto absoluto de y, producto absoluto, el valor absoluto de u, de x, y x al cuadrado más y al cuadrado, menos 0 y menos 0, entonces lo deja así normal. Y recordemos que este está dividiendo, entonces lo pasamos acá, ¿cierto? X al cuadrado más y al cuadrado, sí, es un, ¿cierto? X y tiende a 0,0. Me va a quedar finalmente el valor absoluto de x y en x al cuadrado más y al cuadrado. Ya,
aquí también tengo que analizar por caminos, que es la parte más rápida. Entonces vamos a analizar por caminos, ¿cierto? Entonces, si vamos a hacer de nuevo esto de que x va a ser igual a y, entonces el límite me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar el límite de x tiende a 0, me quedó x al cuadrado, ¿verdad? No, creo que sí. Y acá me queda 2x al cuadrado. Y aquí se ve al tiro, po, ¿cachai? Por ejemplo, otro intentarían como hacer al tiro el tener sándwich, pero es que no te sale el tiro, ¿cachai? Entonces se me elimina el x al cuadrado con el otro y al cuadrado. Entonces me va a quedar que el límite de x tiende a 0 va a ser un medio. Y esto es distinto de la condición para que sea diferenciable, que es 0, ¿verdad?